En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy la reflexión sobre el segundo mandamiento. El segundo mandamiento tiene contempla dos aspectos importantes. El primero es el respeto al nombre del Señor, porque el nombre de Dios es santo. Y la segunda parte de este mandamiento nos prohíbe el tomar en vano ese santo nombre y el mal uso de nuestras palabras en las cosas santas. Y es muy importante porque nos lleva a mirar aspectos que a veces uno en la vida los pasa tan desapercibidos, pensando que son normales. Y más ahora cuando lo normal se volvió anormal y lo anormal se volvió normal, ¿no? Entonces no podemos dejar de tener bien presente la verdad. Entonces, miramos el primer aspecto, que es el respeto al nombre del Señor y el uso de la palabra en las cosas santas. El Catecismo, a partir del numeral 2142, nos lo dice, ¿no? Trae expresiones muy importantes que no es suficiente este momento para meditarla a profundidad, pero que nosotros sí debemos hacerlo. El numeral 2143 dice algo, dice: Dios confía su nombre a los que creen en Él. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. Y eso es bellísimo, porque la revelación de ese nombre, no ya como una palabra que suena a los oídos de la carne, ¿no? Señor, Dios, Jesús. Esa no es la revelación del nombre de Dios. Es cuando ese nombre conmueve el corazón, llega al corazón, hace estremecer el corazón. Entonces podemos decir que se ha revelado a nosotros ese nombre de Dios. Por eso el Catecismo dice, pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. Solo se puede gozar de esta revelación, de este don de conocer el nombre del Señor, cuando el alma ha entrado en esa intimidad, en esa relación de confidencia con Dios. Mientras tanto, ¿no? Porque algunos santos, con solo decir la palabra Jesús, suficiente para entrar en éxtasis? ¿Cuánto no dirá a su corazón esa palabra, no? Y uno dice, ay, pero con solo decir Jesús. Ellos sí entraron en esa confidencia e intimidad. Por eso se les fue revelado todo el secreto, toda la potencia, toda la dulzura, toda la santidad de ese nombre. Que es algo a lo que por lo menos debemos empezar a desear, ¿verdad? Que bien sea la palabra Dios, Jesús, Señor, Creador, tengan un gran sentido para nosotros, que realmente vayan más allá de lo que la simple parte material o física pueda significar para el común de las personas.
el nombre del Señor es santo, hay que comprenderlo. No solo decirlo, entenderlo. Cuando uno considera algo santo, lo santo es lo que corresponde a Dios. La ya comprensión de que eso es santo va exigiendo de nosotros un comportamiento único para eso que es santo. Un ejemplo muy sencillo: para quien el templo es santo, reviste un comportamiento único y especial. Tan pronto entra, para él se acaba toda palabra vana, todo pensamiento vano. Su mirada y su corazón están en el que está habitando en ese lugar santo. Su forma de caminar, la reverencia con que hace la genuflexión, su posición al llegar, su posición al sentar, todo su comportamiento habla de que para él eso es santo, ¿sí? Muy distinto para aquel que no lo es. Va vestido de cualquier manera, entra de cualquier manera, le da lo mismo conversar o no conversar, saludar o no saludar, sentarse en el templo como sentarse en un teatro. Eso se va reflejando, ¿sí?, en el comportamiento. Igual, el nombre del Señor es santo, tiene que reflejarse en nuestro comportamiento cuando el hombre no hace mal uso de ese nombre. Y lo que dice el catecismo enseguida en ese mismo numeral es hermoso. Dice: lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. A eso nos tiene que llevar la comprensión de que el nombre del Señor es santo. A un silencio de adoración amorosa. Y es un silencio más interior que exterior. Como que todo desaparece frente a la santidad de ese nombre. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Solo para eso debemos emplearlo, para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Y algunos catecismos daban ejemplo de cómo a veces en muchos pueblos se vuelve tan común utilizar el nombre de Dios para cualquier cosa, ¿sí? Como chiste, como expresiones de interjecciones que no dicen nada en relación a lo que es alabanza al nombre de Dios. ¿Sí? Por eso en los primeros numerales decía el catecismo que nosotros tenemos que ir cambiando nuestro vocabulario para ir dando respuesta a estas verdades que nos enseña el catecismo, la doctrina de la Iglesia. Y yo sí digo, retomemos, ustedes y yo, esta reflexión del catecismo, no emplearlo en nuestras propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Todo esto, sí, esta especialidad en relación a ese nombre de Dios está sacada o se deduce de ese misterio de Dios mismo y de todo lo que Él es. Uno se pone a pensar, si los musulmanes exigen tanto respeto al nombre de Mahoma, y una caricatura de Mahoma es
para ellos la mayor irreverencia que se pueda cometer de cobrarla a precio de sangre, siendo Mahoma una criatura, ¿qué no ha de significar para nosotros el nombre de Dios? Es que ni siquiera ni caricaturas deben hacerse de Dios, ni chistes deben hacerse en relación a Dios. Porque es santo, es todo su misterio. El tener ese sentido de lo sagrado, que hoy se ha perdido tanto, eso es la virtud de la religión. La virtud de religión es la que nos va dando ese sentido de lo sagrado y nos va llevando a asumir el comportamiento y las actitudes que exigen lo sagrado. El cardenal Newman lo dice así: los sentimientos de temor de lo sagrado es un temor no de miedo, ya sabemos lo que es el don de temor, ¿no? Temor. No es el miedo, sino el cuidado de no lastimarlo, de no desagradarlo. ¿Son sentimientos cristianos o no? Dice, nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos, ese sentimiento de lo sagrado. No tenerlas es no verificar, no creer que está presente. Y eso es a veces lo ridículo que aparece en nuestro catolicismo, ¿no? Vamos a un acto de fe, pero todo nuestro comportamiento dice que no tenemos fe. Un sacramento celebrado en el templo es un acto de fe, ¿no? Ir a recibir un sacramento es un acto de fe. Pero todo el comportamiento dentro de ese sacramento dice que no hay fe. Conversaciones, formas de vestir, posturas, comportamientos dentro del templo, todo eso habla de que no hay fe. Pero supuestamente se va a hacer un acto de fe, porque no hay el sentido de lo sagrado. Si Dios está ahí presente y es su casa, su templo, Él es el primero, debe ser el primero para nosotros. Merece toda nuestra atención, nuestro respeto, nuestra respuesta a todo. Yo pienso cómo se portaría Jesús si entrara a uno de nuestros templos en estos tiempos. Si cuando Él vivió es el único momento en que se muestra a Jesús realmente airado, ¿cómo será ahora, verdad? Pero bueno, hay hay 3 volúmenes de Luisa que nos hablan de este respeto del nombre del Señor. Los vamos a ver ahorita que terminemos de ver este punto. El catecismo habla de que el fiel cristiano, el fiel, es importante ese calificativo. No dice el cristiano, dice el fiel cristiano. O sea, el cristiano que es fiel debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. Y ese temor podemos ponerlo como sinónimo de respeto humano, del que dirán,
de las burlas, a sacarle el cuerpo a las burlas, a las críticas, a los comentarios. La predicación. Y cuando se habla aquí de predicación, no solo la vamos a referir a los sacerdotes cuando están en el púlpito o a los que dictan charlas en los retiros. La predicación es igual la enseñanza que los padres en un momento dado, de una manera explícita, dan a sus hijos sobre Dios. La catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adoración a los niños. Antes había una costumbre, algunos la conservan, y que es bien significativa. Claro que algunos la harán solo interiormente, vale. Pero cuando se dice gloria al Padre, hacen una inclinación de la cabeza, ¿no? Dicen gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como postrándose. Son actitudes que van enseñando esa reverencia al nombre de Dios, adoración y respeto. Y eso se ha de expresar en todo. Igual yo digo cosas tan sencillas como la señal de la cruz, hacerla con respeto, porque estamos pronunciando el nombre de Dios, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos pronunciando el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, eso debe exigir de nosotros un sumo respeto, no a la carrera, con el corazón unido a las palabras, que las palabras sean fruto del corazón, no de un acto mecánico, inconsciente, rutinario, que se puede volver más una ofensa que una alabanza. Y más un mal para el alma que un bien. Sobre el sentido, el gran sentido de este nombre de Jesús, va incluido ahí el nombre de la Santísima Virgen y el nombre de los santos. También merecen respeto. En el volumen 24, el capítulo 31 de julio 29 de 1928, que se nos habla de estas bendiciones, dice, hablamos bendiciones, lo más sencillo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa es una bendición. Dice, te bendigo de corazón en el alma y en el cuerpo. Mi bendición sea la confirmación de nuestra semejanza en ti. Ella te confirma lo que la divinidad hizo en la creación del hombre. Y si nuestra bendición no es otra cosa que el suspiro de nuestro corazón de ver reintegrada nuestra imagen en las criaturas y la repetición de nuestra confirmación de lo que queremos hacer, la señal de la cruz que la Iglesia enseña a los fieles no es otra cosa que impetrar por parte de las criaturas nuestra semejanza. Y por eso, haciendo eco a nuestra bendición, repite, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que sin conocerlo, la Iglesia, con todos los fieles, armonizan con el eterno Creador y quieren la misma cosa. Dios, con bendecir y pronunciar las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere dar su semejanza. Las criaturas la impetran
con el hacerse la señal de la cruz, pronunciando las mismas palabras. Es pedir para nosotros la semejanza con la Trinidad en ese acto tan simple de la señal de la cruz. En el volumen 4, el capítulo 82, de marzo 9 de 1903. Luisa ora de esta manera: Padre Santo, glorifica tu nombre, confunde y escóndete a los humildes, porque solo el humilde te reconoce por su Creador y se reconoce como tu criatura. Y en el volumen 1, el capítulo 16, ustedes saben que Luisa fue sometida a una fuerte prueba con los demonios, ¿no? Y Dios permitió que le hicieran muchísimas cosas, de llegar ella a odiar las cosas santas, a querer destruirlas. Dice, ¿qué decir de lo contrario que es el demonio a la Santa Comunión? Basta decir que usaba cualquier medio para evitar que yo comulgara, tratando de convencerme que después de tantos pecados de odio a Dios, era un descarado atrevimiento el acercarme a recibir a Jesús. Es cierto que después de haber comulgado sufría penas indescriptibles y mortales, por lo que difícilmente podía volver en mí. Me veía reducida a un estado de inmovilidad. Todos los tormentos, ¿no?, que el demonio le hacía a ella. Pero inmediatamente volvía en mí apenas invocaba el nombre de Jesús. Es el poder que tiene el nombre de Jesús. El libro de la Santísima Virgen, la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, en el apéndice segundo, también nos habla de ese poder que tiene el nombre de Jesús. Se lo leemos después. En el numeral 2814 del Catecismo, cuando habla del Padre Nuestro, que dice, santificado sea tu nombre, qué importante entenderlo. Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Dice el apóstol en la carta a los Romanos 2, que el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. ¡Qué terrible! Que por nuestro mal comportamiento o antitestimonio su nombre sea blasfemado. Y eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Cuando decimos santificado sea tu nombre, que está muy en relación con este segundo mandamiento, le pedimos a Él que nosotros podamos santificar su nombre en nuestra vida, en nosotros. Si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido. Dice el Evangelio, brillen así vuestras buenas obras entre los hombres. Brille vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a Dios. Palabras del Evangelio.
pero si vivimos mal, es blasfemado. Entonces, a veces son aspectos que no se contemplan, ¿no?, en este segundo mandamiento. Ahora lo que nos prohíbe, ¿sí?, que es, primero, lo contrario a santificar el nombre de Dios, es blasfemar ese nombre. ¿Qué es la blasfemia? Se opone proferir contra Dios interior o exteriormente. A veces se cree que la blasfemia es solo exterior, no. Interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío. Bueno, y si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué? ¿Sí? Tal cosa. Eso es una expresión de desafío, ¿no?, a Dios. Y se dicen con tanta normalidad pensando que no se está ofendiendo a Dios. Y se ha vuelto muy común a veces entre los jóvenes y se las toleramos. ¿Sí? Porque una cosa es que se diga como una inquietud, otra cosa es que se diga como un desafío. Es en injuriar a Dios, en faltarle al respeto, en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. El apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 7, no traje la Biblia. ¿Tienen allí? Bueno, ahorita buscamos esa cita. ¿Ninguno tiene una Biblia aquí? Gracias. Santiago 2, 7. Hablando de la caridad. Vosotros afrentáis al pobre, ¿no son los ricos los que os oprimen y os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre invocado sobre vosotros? Hablando de esa blasfemia. Es también blasfemo el que también lanza injurias contra la iglesia de Cristo, los santos, las cosas sagradas. Recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. Muchos lo hacen por ignorancia. En Colombia se dio un tiempo cuando la mafia cogió tanta fuerza y se establecieron los sicarios, que eran muchachos sin ninguna formación, que los cogían y los preparaban como sicarios. En su ignorancia, ellos invocaban a la Virgen para poder acertar, ¿no?, en la misión de matar. Eso es una blasfemia. Que de suyo, la blasfemia de suyo es pecado grave, es pecado mortal. No admite parvedad de materia. Pero en estos casos de ignorancia suma, pues para ellos, Dios en su justicia, ¿verdad?, puede ser pecado venial por la falta de conocimiento. O un niño que se ha levantado entre blasfemos y repite la expresión sin siquiera saber lo que está diciendo. Entonces son personas que cuando ya tienen el conocimiento tienen obligación de
confesarlo y hacer lo que sea por quitarse ese vicio de lanzar expresiones blasfemas. Bueno, para reducir pueblos a la servidumbre, torturar o dar muerte. Es de suyo pecado grave, ¿sí? Hay una blasfemia herética, que es la que, a más de ser una ofensa, lleva envuelto una herejía. Ahorita entre la más común es la que lanzan contra la Santísima Virgen negando su virginidad, ¿no? La reconocen como madre de Jesús, pero niegan su virginidad. Entonces, cuando lanzan expresiones contra ella, negando su virginidad, son blasfemias heréticas que llevan una doble falta. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. También el uso del mágico del nombre de Dios, ¿sí? Son faltas de respeto. Es que el nombre de Dios es santo. Eso hay que penetrarlo. San Agustín lo dice, el nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Dentro de este primer punto, que es el respeto del nombre del Señor, está la alabanza a Dios. ¿Qué es la alabanza? Más que todo es una actitud interna de admiración, de reconocimiento de su grandeza, pero también es una invocación externa de eso que se vive internamente y que nos lleva a rendir un culto público a Dios. Y es conveniente, ¿por qué? No porque Dios lo necesite, Dios no necesita nuestra alabanza, sino porque esa alabanza que nosotros hacemos nos lleva a penetrar más en su grandeza y a excitar en nosotros el amor, la adoración, el respeto hacia Él, el expresar esa alabanza pública. Por eso no que yo le rezo a Dios solo, no que yo, sí, pero hay que públicamente decir, para mí Dios es grande, para mí Dios es lo primero. Y eso se hace con un acto de adoración público. No solo basta lo privado. Lo público es importante. Ahora viene la segunda parte, que es el abuso del nombre de Dios, del Cristo, de la Virgen y de los santos. Lo primero es el juramento en falso. Es poner a Dios por testigo de algo que de suyo no es, ¿cierto? Jurar es poner a Dios por testigo de lo que se afirma. Ese es el juramento. Y hay juramentos que son buenos. Al médico lo hacen jurar, ¿no? El médico pone a Dios por testigo de que en su profesión va a defender la vida, a proteger y a defender la vida. Ese es el juramento, ¿cierto, Frey? Lo hacen sobre la Biblia, como lo hacen ahorita. ¿Cómo lo hacen Juan Francisco? Pero dicen jura por Dios. Ya no juran por Dios. Pero en la fórmula no dicen por Dios. Ah, ya lo quitaron.
qué bárbaro. Pero sí, era una de las profesiones. El maestro también juraba sobre la Biblia, ¿sí?, enseñar la verdad. Cuando se va a tomar testimonio en un juicio, antes de la persona dar su testimonio, se le hace jurar, ¿sí? No. Esos juramentos, cuando se ponen a Dios por testigo y lo exige la autoridad civil o eclesiástica, no son malos. Lo que hay que hacer es, si hemos puesto a Dios por testigo, tiene que ser de una verdad, de que lo que yo afirmo es verdad. Por eso no se pueden dar testimonios falsos, ni siquiera de lo que oí decir. Eso es muy delicado. Tengo que jurar de lo que yo sé que es verdad. No es que porque aquella me contó y me dijo, sírveme de testigo, entonces yo voy a dar testimonio de lo que ella me contó. No. Es de lo que yo sé que es verdad. Por eso dice, la palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. Cuando el juramento es veraz y legítimo, unifica la palabra del hombre con la verdad de Dios. El falso juramento es pecado porque se pone a Dios por testigo de una mentira, y eso es una ofensa grande a Dios, que es la suma verdad. Ponerlo como testigo de una mentira. Eso es lo que se llama un juramento falso. Creo que casi todos han conocido el testimonio de la doctora Gloria Polo. Su testimonio es consecuencia de un juramento en falso. Puso a Dios por testigo de una mentira y que me parta un rayo si yo estoy diciendo mentira. Y como estaba diciendo mentira, la partió un rayo. Porque en Dios la palabra tiene un gran poder. Por eso Él dice, tendremos que dar cuenta a Dios de toda palabra que sale de nuestra boca. Por eso el mal uso de las palabras en las cosas santas. Por eso Santiago nos pone alerta cómo debemos cuidar nuestra lengua. Bueno, por lo menos empezar, ¿verdad?, a tener cuidado de todo esto en el cumplimiento de este mandamiento. No pedir tan fácilmente a una persona que nos jure. A veces hay lugares en donde se acostumbra mucho a decir al niño, jura, a ver, jura que estás diciendo, lo que estás diciendo es verdad. Y se le va enseñando a los niños a jurar. No se debe jurar, Jesús lo dice. Que no debemos jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por nuestra cabeza. Que nos acostumbremos a decir sí cuando es sí, no cuando es no. Entonces, no pedir que se jure, ni acostumbrar a jurar, ni nosotros jurar. Está el perjuro, cuando hay perjuro. Cuando se hace bajo juramento una promesa que no hay intención de cumplir. O que después de haber prometido no se mantiene. Igual es una ofensa grave a Dios, que es dueño de toda palabra, y que yo ante Él prometí una cosa y no cumplo.
Y eso pues, ¿cuándo hemos hecho juramento ante Dios? En el bautismo. Hemos prometido. Y renovamos las promesas del bautismo anualmente, ¿no? En Pascua. ¿Prometéis cuáles son? A ver si las recuerdan. ¿Cuáles son las promesas del bautismo? Renunciar. Renunciáis. Sí. Prometes. Prometemos creer en Dios, prometemos creer en Cristo, prometemos creer en la Iglesia. ¿Sí? Prometemos renunciar al mundo y a sus pompas. Entonces, esas son promesas que se hacen en el bautismo y que tenemos que cumplirlas. En el matrimonio igual se hace promesas. Prometo serte fiel. Esa es una promesa. Y si no se cumple, hay que dar cuenta a Dios. Se hace un perjuro. Eso es lo delicado. El orden sacerdotal también exige promesas de obediencia al obispo. El compromiso de guardar la castidad. Entonces más las promesas que se hacen en las diferentes profesiones, ¿no? Otra falta contra este mandamiento es el voto. Bueno, están las promesas, ¿no? Las promesas que se le hacen a Dios, con Dios las cosas son muy serias. Promesa que se hace a Dios, hay que cumplirla, antes de hablar de los votos. A veces, en un momento de fervor, se hacen tantas promesas a Dios. Y en eso hay que tener cuidado, porque uno no puede hacer promesas que no está seguro que va a cumplir. Y si las hizo a Dios, hay que cumplirlas. Porque si no se cumplen aquí, hay que pagarlas allá. Por sencilla que sea la promesa, hay que cumplirla. Prometiste ir a misa por 9 viernes seguidos para agradecer tal cosa o por lo que sea, cúmplelo. Por sencilla que sea la promesa. Y eso hay que ir educando en esto. Por eso la Iglesia dice que en eso tenemos que ser muy prudentes. Hacer promesas tan serias, por ejemplo, una pareja que se case y que luego los dos se pongan de acuerdo para vivir como hermanos, eso no lo pueden hacer solos. Tienen que pedir permiso al confesor, porque ya es un compromiso para toda la vida, que de suyo puede afectar la esencia misma del sacramento del matrimonio. Los papás de Santa Teresita lo hicieron. Ellos cuando se casaron quisieron vivir como hermanos, ofrecerles a Dios su virginidad, ambos. Pero como eran buenos cristianos, fieles cristianos, no decidieron eso solos, se fueron al confesor. Y el confesor no les dio permiso, les dijo, no, vivan como esposos y tengan los hijos que Dios quiera. Y tuvieron 9 hijos. Uno de ellos, pues una doctora de la iglesia. ¿Por qué? Dios sabe para dónde va con cada uno. Entonces, esas promesas tan serias,
no se pueden hacer sin el consentimiento de la Iglesia. Así como de pronto a una joven se le ocurre hacerle promesa a Dios de guardar virginidad para toda la vida, no lo debe hacer sola. O una persona le va a prometer a Dios no volver a comer carne en toda su vida. No, pues penitencias que a veces se imponen, no hacerlas así ni a la carrera, ni solas sin el consentimiento de un buen confesor. Porque solo Dios conoce cada alma, qué plan tiene Él para cada alma, y Él a través de sus ministros manifiesta su voluntad. Entonces, tener claro eso. Eso sí lo enseña aquí tengo unos numerales muy importantes. Vamos a ver el numeral 2476 del Catecismo. Habla del falso testimonio y del perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. No es lo mismo una mentira privada de persona a persona que una mentira pública. Cuando es pronunciada bajo juramento se trata de perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado, comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Es que ¿cuánto no se da con un juramento falso en un juicio? El testigo falso lleva al juez a cometer un error. Hace que un inocente sea condenado. Al mismo tiempo hace que un culpable sea absuelto. O sea, no deja que el culpable pague aquí lo que merece por su pecado. Entonces, todas las faltas que se dan alrededor de un testimonio falso. Y en esto piensen en los abogados. ¿Cuál es el juramento que hace un abogado? ¿Para qué es la carrera de derecho? La palabra dice, ¿no? Derecho. La defensa de la verdad y de la justicia. Porque van a la par, verdad y justicia van a la par. Ese es el juramento que un abogado hace. Pero ahora no sé en Guatemala, pero en lo que yo conozco del mundo, ¿cuáles son los mejores abogados? Los que llevan a absolver, los que están los más culpables, ¿cierto? Ese es como el arte del abogado, ¿no? Hacer aparecer como bueno el que es malo, hacer aparecer que no hizo el que hizo. Y es terrible. Entonces, todo lo que se desencadena alrededor de eso, porque tienen que buscar pruebas falsas o testimonios falsos o una cantidad de cosas. Y eso es supremamente delicado. Entonces, es importante. El 1756, por eso digo que en el que este momento estudia Derecho, sobre todo para litigar. Si quieres ser buen cristiano, que lo pienses mínimo 20 veces. Es fuerte. Es fuerte.
erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que nos inspira. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. No importa la intención que hayas tenido, el acto de suyo es ilícito y es malo. ¿Cuáles son esos actos? La blasfemia, de la que ya habíamos hablado, que de suyo es grave, que no admite parvedad de materia. El perjurio, el juramento falso. ¿Sí? El homicidio y el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Esas faltas no admiten parvedad de materia. Y el 2466, que nos habla de ese vivir en la verdad, el discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Amor incondicional. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Y en esto, pues nos toca a nosotros. Así los otros no lo hagan, pero en la medida en que nosotros vamos apropiándonos estas verdades y viviéndolas, estamos siendo sal de la tierra y vamos transformando de a poquito, por lo menos el pequeño mundo en que Dios nos coloca, y es el combatir la mentira, toda mentira, toda mentira. Combatirla, no hay mentira pequeña, ¿sí? La mentira es mentira, sea ni siquiera para justificarnos, ni siquiera para evitar un castigo, ni siquiera para evitar un enojo. La verdad hay que ser amantes de la verdad, porque toda mentira ofende a Dios, que es la suma verdad. Y Él, vivir en la presencia de Dios, Él es el testigo de todos nuestros actos. Que lo que es el enojo, todo lo que es fruto de nuestra miseria, bueno, eso somos, ¿cierto? Pero la mentira va más allá de todo eso, porque la mentira ya lleva una intención de ocultar la verdad. Entonces, evitarla. ¿Qué importa el castigo, el regaño, el enojo del que sea? No importa, pero es mejor decir la verdad que estar inventando cosas, porque ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. Y a veces se vuelve eso como muy en costumbres sociales, ¿no? Yo sé que yo estoy diciendo sí, pero en mi corazón sé que es no. Pero no le digo no porque se enoja, se incomoda. Entonces mejor le digo sí, pero ya yo sé que es no. Entonces eso hay que irlo evitando, erradicando totalmente el corazón de los niños, de nuestro corazón, para ir siendo testigos de la verdad. De lo contrario, no podemos ser testigos de la verdad. Y hoy socialmente la mentira se está volviendo muy común. Tal vez con un
pretexto de caridad, ¿ya? Con un pretexto de caridad, de no lastimar al otro, de que no se vaya a sentir, entonces acomodamos la verdad y no. Y en la medida en que nosotros vamos aprendiendo a amar la verdad, Dios nos va dando la luz para ir rectificando en nuestro comportamiento todo aquello que se oponga a la verdad. Cuando Él ve nuestra intención, Él nos va ayudando a purificar de nuestro corazón todo aquello que no le agrada. Porque Él sabe que tenemos mucho de qué purificarnos, mucho que limpiarnos. Él nos conoce. Solo necesita nuestra disposición. Dispuestos, Él empieza a trabajar. Entonces, y a veces cuando ve que no somos conscientes de esas cosas, las hace conscientes. Nos las hace conscientes para que siendo ya conscientes nos dispongamos a dejarlo trabajar a Él. Eso es, porque así es Dios. Como quien dice, acuérdense en los volúmenes esa parte que Él habla del cuarto oscuro, ¿no? Que cuando entra un rayito de luz, es cuando se da cuenta que el cuarto está desordenado, que está sucio, Entonces es cuando Él hace sentir la necesidad, nos hace palpar nuestra miseria, sentir la necesidad para que podamos abrir las ventanas y Él entrar a trabajar. Pero ve el corazón dispuesto. Y el alma dispuesta pues le colabora tremendamente. Entonces vamos a suspender aquí, tenemos el descanso.